En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra. Y en esta hora, Señor, presentamos delante de ti la vasija, el canal que tú has dispuesto en este día para ministrar tu palabra, Señor. La sierva Eldemira estaba viendo y algunos vieron la pequeña nube, neblina que se estaba formando. Queremos más, Señor. Usa, Señor, tu vasija. Usa tu predicador con ciencia, con revelación, con señales, con milagro, con prodigio, con interpretación de lengua, con discernimiento de espíritu. Que los 9 dones del espíritu estén dispuestos para revelarse a través de tu vasija en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y un aplauso para Dios. Y así recibimos, bajo ese aplauso para Dios, al evangelista, gloria al Señor, Carlos Miguel Heredia. Gloria al Señor. Dáselo más fuerte ese para el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Levanta tus manos en señal de victoria, en señal de gratitud, en señal de alabanza. Gloria a Dios para siempre, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está para bendecir, para repartir bendición, para liberar, para hacer milagros, señales y prodigios. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? De Dios es el poder. Aleluya. Le damos más que gracias al Señor por esta oportunidad que nos conceden, amén. Y a cada hermano que ha tenido a bien atendernos aquí, la presidenta de Dama, el pastor Mateo, gloria a Dios para siempre. Estamos más que contentos al estar aquí. Créame que el verdadero gozo nuestro es estar en la casa de Jehová. El salmista David se vio pasando un momento de desierto, lleno de lágrimas, de preocupación, donde aún su familia se había levantado, donde aún la persecución, el desierto que estaba viviendo lo había alejado de la presencia de Dios. Y él lloraba y decía: ¿cuándo me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras muchos me decían: ¿y dónde está tu Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 10. No tenemos nada, todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Así que si usted vino a buscar algo, háblese con Él. Háblese con Él. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, verso 10, cuando todos lo tengan. ¿Hay algún amigo, hay amigos, amigas aquí en este lugar? Levanten la mano los que no han aceptado al Señor en su vida. No tenga vergüenza, que el Señor es bueno. Amén. Antes de yo ser cristiano, a mí me daba vergüenza. Yo decía que el evangelio era para gente loca. Eso es para gente loca. Yo decía. Yo soy católico, yo decía. Pero hablaba mi mentira, vivía una vida secular. Porque me gustaba, estaba atado por las tinieblas. Hasta que vino y llegó Jesús. Porque cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega a una vida, la vida es transformada. Cristo le dijo a los apóstoles: hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean el Hijo del Hombre, ¿verdad?, venidos con poder. Gloria a Dios para siempre. Hasta que tú no gustas de la presencia o experimenta el poder de Dios, hasta que no lo experimenta, no vas a poder valorizar el evangelio ni su palabra. Porque el evangelio no es para todo. Aleluya. Efesios capítulo 6, verso 10. A la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la armadura de Dios. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh, tu palabra son vida, son vida. Levante sus manos y dele gloria al Señor. Oh, porque estás aquí. Gracias por todo. Tuya es la adoración. Tuya es la alabanza. Puedes sentarte. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de un culto? Esta noche vamos a ministrar bajo el tema Vístete de poder. Vístete de poder. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de un culto? Que en un culto usted quema calorías. En un culto usted quema energía. Amén. Amén. Si te está gozando, claro está. Llega el momento de oración y quemas energía. Llega el devocional, quemas energía. Llega el cultural o las partes especiales, tú quemas energía. Pero cuando llega el momento del mensaje estamos cansados. Y en ese cansancio donde luchamos y batallamos para escuchar la palabra que Dios nos tiene. Gloria a Dios para siempre. Quiero hablar a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino a cada amigo que está aquí que no ha conocido al Señor. Porque conocer a Dios es algo un poco difícil. Cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por una experiencia para poder llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Hubo uno que quizás Dios tuvo que revelarle fuertemente en sueño. Otro quizás tuvo que Dios enfermarlo y allá en medio del hospital moribundo, aleluya, casi muriéndose, quizás Dios tuvo que revelarle su gloria. Y quizás a otro Dios tuvo que usar otra persona para poder conocer a Dios. Otros fueron experimentados con gloria. ¿Por qué te digo que otros han sido experimentados con gloria? Porque he visto personas caer bajo el poder, bajo la manifestación de Dios para poder recibir al Señor. Gente que tú le dices quieres aceptar al Señor y te dicen no. En el momento que ya tú oras por esa persona, viene la manifestación del Espíritu Santo y esa manifestación lo transforma, lo toca, lo hace gritar, lo hace chillar, caen, se levantan y se convierten porque fueron impactados por el poder de Dios. También vemos otras personas que son impactados por el poder de Dios, que el poder de Dios lo visita tan fuerte, pero tan fuerte, que aún caen en el suelo y cuando se levantan dicen que no quieren al Señor. Qué pena por esa gente. Qué pena. Significa esto que el poder del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que cree no será avergonzado. Significa que aquí el secreto es creer. Aún para usted resistir 20 años en el Evangelio, necesita creer. Para usted recibir un milagro, necesita creer en el Hijo del Hombre que vino, que murió por toda aquella persona que cree. ¿Sabes qué? Me sorprendo mucho porque semanas atrás estuvimos ministrando, predicando en la ciudad de Higüey, una provincia de Santo Domingo, República Dominicana, y recuerdo que mientras estábamos allí ministrando, era una campaña al aire libre. Yo recuerdo que pregunté si habían amigos. Y cuando levantaron las manos apenas pasaron 3 personas de tantos amigos que habían. ¿Y qué sucede? Que mientras estamos orando por los amigos pasaron. Pero al pasar, recuerdo que el Espíritu de Dios me guió a preguntarle si querían aceptar a Jesucristo. Y de esas 3 personas ninguna dijo sí. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se trata de una bachata, de un músico que viene de tal país, o del músico fulano de tal que va a organizar una actividad del mundo, la gente arropa el sector. Y usted ve la gente hasta gritando, saltando,
haciendo cuantas cosas. Cuando Michael Jackson daba esas actividades, la gente hasta caía desmayada. Estaban más endemoniados que el mismo Michael Jackson. Y así es la gente. La gente cuando se está hablando del Señor hace caso omiso. Pero cuando se trata de la palabra de Dios es algo difícil. Pero no es imposible. Y recuerdo que pasaron esas 3 personas. De esas 3 personas el Espíritu Santo quiso tocar a 2. Porque esas 2 personas, cuando le pregunté que si querían aceptar a Jesucristo, lo primero que me dijeron fue no. Y recuerdo que mientras estábamos orando, el Espíritu Santo tomó a aquellas 2 personas de las 3 y cayeron bajo un impacto de poder. Había una de ellas que es hija de un brujo del sector, la cual esos demonios generacionales le agarraron la mente, la agarraron, y yo recuerdo que la muchacha la agarró un espíritu de posesión de tal forma que ella no podía con su propio cuerpo, y recuerdo que empuñó las 2 manos y ella no podía ni con su propio cuerpo, y nada más me hacía señas que había alguien que le estaba agarrando las manos y nada más me decía así, que la liberara, y no podía abrir la mano. Y yo recuerdo que mientras estamos orando por ella, el Espíritu Santo me guió. Y me guió a utilizar el nombre de Jesús de Nazaret. Usted no sabe lo que es el nombre de Jesús de Nazaret, parece. Hay gente que mencionan el nombre de Jesús de Nazaret, pero no saben qué nombre están utilizando. Por eso Cristo dijo en Marcos: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre si bebieran cosas mortíferas no le va a hacer daño. En mi nombre sobre los enfermos van a poner la mano y estos sanarán. Oh, siento a Dios en esta hora. Y recuerdo que no sabía qué hacer, pero el Espíritu Santo me guió y me puso en el nombre de Jesús de Nazaret: abre la mano y deja a esta muchacha libre. Y recuerdo que solamente tuve que mencionar el nombre de Jesús de Nazaret y los demonios no pudieron resistirse. Tuvieron que soltarle la mano a la muchacha. Y ahí la muchacha entonces vino en sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay miles de personas en este mundo que están revestidos con las obras de las tinieblas y necesitan la libertad espiritual. Aquí en este versículo donde hemos leído, vemos a un hombre apóstol llamado por Dios, llamado por Jesucristo. Este apóstol no vio a Cristo mientras estaba con los demás discípulos, es decir, no gozó de ser un apóstol llamado junto con los 12. Quizá lo había escuchado, quizá lo vio de lejos, pero nunca tuvo un encuentro personal mientras Cristo estaba aquí en la tierra. Dice la palabra que este hombre había buscado cartas por si encontraba algún cristiano en el camino, que se le diera la autoridad para matar a cualquier cristiano que encontrara en el camino. Y este hombre estaba tan endemoniado que pudo conseguir esta autoridad por si encontraba algún cristiano, matarlo, ya que el pueblo de Israel no había recibido la muerte del Mesías como el ungido que estaban esperando. Por tanto, estaban engañados. Por eso dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Y este hombre, este apóstol llamado Pablo, tuvo que tener un encuentro, porque dice la palabra que cuando iba camino a Damasco, una luz se le apareció, resplandeció sobre él, de tal forma que cayó, quedó ciego. Y ahí comienza la experiencia de aquel hombre que tenía un vasto conocimiento de la palabra, pero torcidamente, porque fue estudiado bajo los pies de Gamaliel. Pero en cuanto al evangelio de Jesucristo, no tenía conocimiento porque no lo había recibido en su corazón. Hay personas que están revestidos de un falso conocimiento, de una falsa revelación, de una falsa esperanza. Están en este mundo, pero no saben qué hacen en el mundo. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha estado a espaldas de Dios. Y a Dios, dice la palabra, está tan airado con las naciones, con el mundo, que llegará un día donde Dios pedirá cuenta. Pablo tenía conocimiento, pero le hacía falta algo. Le hacía falta al Espíritu Santo que dejó a Jesucristo después que él murió en la cruz del Calvario, cuando le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder, hasta que no sean revestidos de poder. Significa que la unción que da el Espíritu Santo es una vestidura celestial que cada cristiano debe de poseerla. En cualquier momento difícil, es una vestidura espiritual que te da la capacidad de ser llamado hijo de Dios. Esa vestidura te da la capacidad de tú poderte comunicar con el cielo. Esa vestidura espiritual te da la capacidad de ser escondido de las obras de la tiniebla y de Satanás mismo. Y el apóstol Pablo necesitaba ser investido de ese Espíritu Santo, de tal forma que cuando iba camino a Damasco, se le aparece una luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patada contra el látigo, contra el aguijón. Desde ese día, Pablo, que no conocía al Señor, pues lo primero que dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Desde este momento quedará ciego. 3 días. 3 días. Ciego. Pero luego me gusta resaltar algo en 2 de Corintios, capítulo 12, donde él dice: yo conozco a un hombre en Cristo Jesús. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Él dice: en el cuerpo no lo sé. Lo que él da a entender fue tan real que yo no sé si fue en el cuerpo que él me llevó, pero tampoco sé si fue fuera del cuerpo, porque fue tan real lo que él experimentó. Dice que lo llevaron al tercer cielo, allá, donde allá escuchó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. Dice Pablo: de tal hombre yo me gloriaré, pero en mí mismo no. Pero era él que fue llevado al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no les he dado al hombre a expresar. Sin embargo, las experiencias en Dios a través de los tiempos han estado cambiando vidas. Nadie puede cambiar si no tiene una experiencia. Por ejemplo, ponemos aquí la amiga que quizás no es cristiana, y ella no puede cambiar a su estatus, a su manera de vivir, hasta que no viene y el poder de Dios la confronta y conoce ese poder del Espíritu de Dios, que es lo que hace a los cristianos que han conocido y han experimentado ese poder saltar, vocear, hablar en lengua, dejar la droga, dejar el mundo, dejar todas las cosas. Nadie puede cambiar por sí mismo.
necesita un encuentro de parte de Dios. ¿Cuánta gente en hogares no han intentado dejar la droga, dejar los vicios, dejar las mujeres que tienen, dejar el adulterio? ¿Cuántas mujeres no tienen que prostituirse? Yo he visto gente llorar por ser libre, gente sumergida en la droga. Usted solamente tiene que salir ahí y durar solamente 5 o 7 minutitos parado, y usted se va a dar cuenta el estilo de vida que vive mucha gente que no han sido revestidos, que no han encontrado un encuentro, no han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es real. Pero hay mucha gente que no han tenido ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque se necesita un encuentro personal con el Señor. Y esto viene de parte de Dios. Él necesita corazones donde Él quiera depositar, donde Él quiere depositarse a sí mismo. Él quiere corazones para cambiar esos corazones. Hay gente que se perderán con 40 años de vida, 60 años de vida, simple y llanamente por no aceptar al Dios de los cielos, al Dios que cambia, al Dios que es real, al Dios que es poderoso. Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo, y ya que tiene la experiencia, él entiende que aún después que fue llevado al tercer cielo, dice la palabra que le fue dado un aguijón en su carne para que no se enaltezca sobremanera. Y dice la Biblia que él oró al Señor: quítame este aguijón, quítame este demonio que me está visitando. Porque dice la Biblia que era un mensajero de parte de Satanás, que lo abofeteaba constantemente con una enfermedad, con una visita, y él se afligía y quería que Dios le quitara esto. Dice la Biblia que el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios para siempre. Pero este hombre que tiene ya la experiencia, él entiende, como dice la palabra en 2 Corintios 10, que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Me da mucha pena con muchos cristianos, de verdad que sí, que tienen 10 años siendo cristianos, 15 años, y por cualquier quítame la paja ya se están yendo de la iglesia, ya están dejando de hacer las cosas que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Y la palabra nos dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Si nosotros no nos revestimos del poder del Espíritu de Dios, en el día malo vamos a fracasar. ¿Por qué mucha gente se han descarriado hoy en día? Porque la prueba la encontró y no estaban revestidos del poder. El que está revestido del poder, el diablo no tiene que hacerle mucha mueca, no tiene que hacerle mucha pantomima. Porque el que está revestido de poder es porque ha conocido a Dios. Y no hay viento que le mueva. No hay viento contrario que le mueva de su posición. ¿Cuánta gente tiene dificultad para orar? Eso es una batalla. Y eso es una guerra que hay que superar. ¿Cuánta gente no pueden orar ni 1 hora, ni 2 horas? Eso es una guerra, una batalla que usted tiene que superar. Y la Biblia dice que debemos de revestirnos del poder de Dios. ¿Cuánta gente tiene dificultad quizá con su pareja?
y no han podido lidiar con ciertas situaciones. ¿Cuánta gente no son quizás hasta celosos en su casa o con su mujer o con el hombre, pensando que todo se va a desplomar y la mujer no puede salir ni siquiera a la esquina porque están llenos de celos, no han madurado todavía y necesitan madurar, saber que si Dios permite algo, que lo permita Dios. Cuando usted está muerto al mundo, al pecado, a usted no le importa. Claro, usted tiene que tener cuidado. Yo he escuchado gente, mira, ten cuidado si deja a tu mujer 2 semanas sola. Pero si ella no tiene la capacidad de durar 2 semanas sola, entonces que deje el evangelio. Si usted no tiene la capacidad de que su esposo o su esposa, si es evangelista, si es pastor o pastora, dure 2 semanas solo por ahí, usted no tiene la confianza en Dios, necesita nacer de nuevo. Porque hay gente que dice, pero que el hermano fulano te miró como raro, te saludó, te dio un abrazo, ten cuidado. Y ya por ahí el diablo se mete y hay una guerra en la casa. ¿Sabe por qué? Porque necesita ser revestido del poder. Usted necesita ser revestido del poder. Si hay cosas que le impiden que usted cada día goce del Espíritu Santo, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? Es la tercera persona de la Trinidad. Él se contrista. Él se siente mal cuando usted hace algo que no le agrada a Dios. Él hasta llora y dice, mira, 40 días estaba conmigo, estaba firme conmigo. Y simple y llanamente la mujer le dijo una palabra y míralo cómo está. Mira cómo me da la espalda. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, hasta que usted no entienda que su lucha no es con el esposo inmaduro o con la esposa carnal inmadura, no va a poder superar ninguna guerra. No va a poder llegar ni siquiera al cielo raso. No va a poder entrar al reino de los cielos. Porque necesitamos madurar muchas cosas. Y necesitamos dejar de cargar. Porque a veces nosotros queremos cargar cargas que le corresponden al Espíritu Santo. Y hay cosas que le corresponden al Espíritu de Dios cargarla, que si usted la sigue cargando se le va a explotar el cerebro. Por eso la Biblia dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Porque hay cosas que usted no las puede cargar. Cuando Cristo iba camino al Gólgota, dice la palabra que estaba cansado y tuvo que dejar la cruz y tuvo que venir otra gente a cargarle la cruz. Y era el Hijo de Dios. Cuando los discípulos estaban en alta mar, que se levantó una tempestad tan grande que aún hundía casi la barca, Cristo estaba durmiendo, tranquilo. El Hijo de Dios estaba descansando. Los discípulos tuvieron que despertarle, porque la tempestad era tan fuerte, donde esos principados, esos demonios que estaban en Gadara, se habían levantado porque el Mesías iba hacia allá. Y ellos entendían que iba a haber una gran liberación. ¿Sabe qué significa eso? Hay veces que tú estás muy bien y de repente tú sientes una opresión o una guerra. Y posiblemente ahí esté el diablo. Y tú tienes que discernir. Porque no todo es guerra. Hay guerras espirituales que es el mismo diablo que la levanta. Y usted tiene que revestirse del poder y despertar al Mesías. Él no duerme. Pero usted sabe qué significa.
Usted tiene que detenerlo. Detener a Jesús para que el milagro se cumpla. Entonces estamos tan cómodos, muy cómodos, y Dios tiene que incomodarnos. David había derrotado a Goliat. David había derrotado a Goliat. ¿Y qué pasó cuando David derrotó a Goliat? Que su padre Isaí lo manda a ver cómo están sus hermanos, cómo le va, cómo está la guerra. Cuando él llega, escucha que hay un paladín filisteo llamado Goliat, que durante 40 días se levantaba en la mañana y en la tarde y le decían: ¿no soy yo el filisteo? ¿No son ustedes los siervos de Saúl? Denme uno de ustedes, cualquiera, el que ustedes quieran. Estaba retando al pueblo de Israel y le decía, y se llenaba de orgullo: soy yo el filisteo. Porque era un paladín que, según dice por palabra de Saúl, cuando David intentó ir a retarlo, le dice Saúl: tú no vas a poder con él porque tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra que desde joven ha peleado la guerra. Él sabe la guerra. Pero Saúl, muy confiado, entendiendo que los leones que se levantaban y tomaban los corderos cuando él se los quitaba, o un león, lo que sea, David entendía que Dios estaba con él. Y no lo vociferaba mucho. Y precisamente uno de los siervos de Jehová le dijo a Saúl: yo conozco a un hombre, hijo de Isaí de Belén, que sabe pelear, que es hermoso, es aparente, prudente en su palabra, y Jehová está con él. Llama y llama. Porque el secreto es que tú hagas que Dios esté contigo. No importa lo que se levante. Lo importante es que tú te revistas de poder y haga que Dios esté contigo. Oh, gloria a Dios para siempre. Y David lo entendió. Ahora, David mató a Goliat, ¿sí o no? Lo mató. En el nombre de Jehová lo mató. Pero recuérdese algo, que David había sido ungido para ser rey. Y David podía haber tomado, cuando Dios le entregaba a Saúl en la cueva, gloria a Dios, él podía haber matado a Saúl. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hacía, esto podía traer consecuencias. Porque él tenía que esperar el momento que viniera directamente de parte de Dios y que sea Dios que lo posicionara. David entendía que aunque él estaba ungido, no podía tomar el reinado. Porque había un proceso que él tenía que respetar. Y usted y yo tenemos un proceso espiritual que tenemos que respetar. Oh, pero yo pasé por un desierto que yo recuerdo que en medio de las predicaciones Dios hacía cosas maravillosas. Y yo recuerdo que los cielos se me cerraron como por 2 años. Y el diablo me quería turbar. El diablo me decía: muchachos, ya Dios no está contigo. Porque yo recuerdo que en la primera administración, cuando Dios me usó por primera vez, yo recuerdo que el Señor me dijo: mira, esa joven que está allá, chámale, que tiene un espíritu de metresa, yo me voy a glorificar. Y yo recuerdo que por el mismo micrófono yo dije: el Señor me dice que esa joven que está allá tiene un espíritu de metresa, que pasa que Él se va a glorificar. Y yo recuerdo que cuando la muchacha pasó, los demonios solamente dijeron no, y cayó en el suelo. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: mi siervo todavía no se ha ido de su cuerpo. Y recuerdo que le dije: pastor, agárreme ahí. Y cuando me acerqué, reprendí, y la muchacha fue libre, se levantó llorando. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Dijimos ahorita que el Espíritu Santo es una persona. Y usted tiene que aprender a hablar con el Espíritu de Dios. Shama, kuta, anda, lama, saya.
Usted tiene que aprender a caminar con Él. Porque Él es una persona. Pasaron 2 años. Después de tantos años en manifestaciones. Y yo recuerdo que una vez iba camino, yo tenía que ir a La Victoria a predicar, que es una cárcel allá en Santo Domingo. Y recuerdo que me propuse, hoy era martes en la noche, me propuse mañana miércoles ir a la cárcel. Yo tenía aproximadamente 21 días en ayuno, en silicio que estaba haciendo. Y yo recuerdo que esa noche me visitó un espíritu de alta jerarquía. Recuerdo que estoy en el suelo y mientras estoy en el suelo yo recuerdo que mis ojos espirituales se abrieron. Desperté, pero mis ojos físicos quedaron cerrados. Pero mis ojos espirituales podían ver a ese espíritu de alta jerarquía que se acercó a unos tantos metros como de aquí a la puerta de altura. Y recuerdo que mientras estoy ahí, lo que me llegó a la mente, ¿qué será lo que quiere este espíritu de la tiniebla? El espíritu se fue. Al otro día que tenía que ir a la cárcel a visitar a los presos, a predicarle, recuerdo que cuando me levanto no tenía fuerza. Parece que me habían agarrado y me habían entrado a palo esa noche. No tenía nada de fuerza y nada de ánimo. Ellos fueron a hacer un trabajo esa noche. Y recuerdo que cuando fui a la cárcel, me sacudí en la casa y yo dije, no, pero si es que Dios me tiene una bendición y ese espíritu de anoche quiere impedirlo. Recuerdo que me cambié, me bañé, me fui a la cárcel. Cuando fui a la cárcel, recuerdo que yo acostumbrada a predicar fuera y recuerdo que cuando entro a una de las iglesias de un pastor que es pastor hoy en día, que salió, que está afuera, que le llaman Heredia. Yo recuerdo que estoy arrodillado allá atrás en la iglesia y él se acerca y me dice, hermano Heredia, ¿puedes predicar hoy? Yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Recuerdo que cuando comencé a predicar, mientras estoy predicando, los amigos están afuera escuchando. Pero cuando llegó el momento de ministrar, recuerdo que una misionera estaba visitando a su hijo y el Espíritu Santo le habló, según testifica ella, le habló a su vida y le dijo, pasa a tu hijo que yo me voy a glorificar. Recuerdo que cuando pasa el hijo comencé a orar, le pregunto al hijo que si se quiere convertir y él me dice que no. Pero como quiera seguimos orando. Cuando comencé a orar, se le manifestó un espíritu. Y el Espíritu solamente me decía, el Espíritu que estaba en él, me decía no. Y yo recuerdo que abrió los ojos, estando parado en el cuerpo de esa persona. Y recuerdo que ese espíritu me amenazó. Y me dijo, ¿sabes qué? En esta hora tú venciste. Pero en la próxima veremos. Y dejó caer el cuerpo. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, mi siervo no se ha ido. Cuando me acerco, reprendo, el espíritu sale de él. El muchacho se levanta llorando y le pregunto, ¿te quieres convertir a Cristo? Y él me dice, sí, llorando. Se armó un burum bum bum en la iglesia. La gente, los impíos que estaban afuera comenzaron a caer bajo un poder de gloria y a entrar endemoniado y Dios libertando a gente. ¿Qué te quiero decir? Que esa visita espiritual de ese espíritu quería neutralizar algo que Dios quería hacer. Mire, el Espíritu Santo es real. Y yo no sé cuán real sea el Espíritu Santo en su vida. No sé. Aquí hay gente que aman a Dios, que han tenido lucha, que han tenido guerra, que han tenido batalla, que han llorado, han pasado por desierto, han pasado muchas. Y ellos entienden que la mano de Dios le ha sostenido. Y es así. Es así. Pero hay personas que necesitan tener un encuentro con Dios. Hay personas que han tomado el evangelio de relajo. Y el evangelio no es un relajo. El evangelio no es un relajo de tal forma que usted sale por ahí
Y allá afuera usted puede hacer y deshacer escondido. Y usted cree que quizá el pastor no le ve, pero le ve el Espíritu de Dios que está en todas partes. Porque Él está en todas partes. La palabra dice, Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo está en todas partes. Por eso Ezequiel dice, Espíritu, ven de los cuatro ángulos de la tierra y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque el Espíritu Santo está en los cuatro ángulos de la tierra. Está en el norte, está en el sur, está en el este, está en el oeste, está en todas partes. Pablo dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De la única forma que podemos vencer es revistiéndonos del poder, revistiéndonos de la gloria. Cristo nos dio un ejemplo. Él fue al desierto y allá fue tentado por Satanás. Satanás entendía que aún siendo el Hijo de Dios, Cristo necesitaba ser revestido del poder y de la gloria de Dios. ¿Usted se imagina que Cristo como Dios con nosotros, que vino en un cuerpo humano, no hubiera ni siquiera orado ni ayunado? Pero nos dio un ejemplo. Nos dio un ejemplo, vino en carne propia para demostrarte que sí se puede. Se puede. Podemos ser diferentes. Podemos cambiar, podemos avanzar. Podemos transformar a otra gente. Podemos hacer que el Dios de los cielos dé respuesta aquí en la tierra. Podemos avanzar. Podemos con las luchas. Podemos con las dificultades. Podemos con el esposo, con la esposa. Podemos con esta carne. Pero necesitamos revestirnos del poder de Dios, de su Santo Espíritu. Dios es real y quiere cambiar nuestras vidas. Póngase sobre sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Aleluya, gracias Señor en esta noche. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Dile bienvenido Espíritu Santo en esta noche. Tú eres real, tú eres real. Oh, eres real, eres real. Oh, Señor, abre tu corazón en esta noche y créele, 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 créele. Sí, Señor, te adoramos. Amado es el más bello entre millares y millares. Estás aquí, Jesús. Oh Espíritu Santo, mira a los amigos en esta noche. Transfórmalos, tócalos con tu gloria, con tu presencia. Oh sí, Señor, esta es tu noche. Esta es tu noche, esta es tu noche. Noche de milagro. Noche de señales y prodigios. Noche de gloria. Que rompen las cadenas del diablo.
Se van las enfermedades de la tiniebla. Se van los tumores, se va la parálisis, se va la parálisis, se van las enfermedades de la incredulidad, se va Santa Marta, se van los demonios, se va toda obra de Satanás, todo príncipe de la tiniebla en esta noche. Oh, ah, 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 Mi amado el más bello entre millares y millares, mi amado es. Hay una unción aquí. Oh, y millares. Oh, Espíritu Santo, rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, todo demonio es quebrantado en esta noche. Oh, todo demonio es quebrantado, toda parálisis es quebrantada.